Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al séptimo Congreso Interdisciplinario Virtual sobre Artes en la Educación, de CIBAE 2025. Yo soy Inmaculada Díaz Gavira y os voy a hablar de la gamificación y el teatro en el aula, a través del storytelling y la teatralización de proyectos gamificados en situaciones de aprendizaje o contextos educativos. En un sistema competencial, demanda del alumnado unas competencias sociales, intra e interpersonales y unas habilidades relacionadas con el mundo laboral que están cambiando el paradigma educativo. Este nuevo paradigma pone el foco en el alumnado como protagonista de su proceso de aprendizaje. Y esto se lleva a cabo en un escenario educativo cambiante, a través de metodologías activas en el aula. Las metodologías activas, para que lo conozcamos, son un proceso interactivo, basado en que la comunicación del profesor y el estudiante puede potenciar esa implicación responsable del alumnado en su propio aprendizaje y enriquece el proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, estos nuevos escenarios educativos competenciales nos demandan metodologías activas, pero es posible entonces la transformación de estas clases, ¿no? Si tenemos en cuenta un proceso consciente y atento de la narrativa que en ella se desarrolla, es innegable pensar que el docente tiene que tener habilidades y formación para llevar en la transformación de ese escenario educativo hacia un posible escenario real a través del discurso narrativo y educativo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esa narrativa, ¿qué es? Pues es un proceso de capacidad humana fundamental, es un proceso donde se desarrolla la comunicación y se transforma lo que se transmite, por lo tanto el conocimiento y por tanto la realidad. El docente crea la narrativa que sucede en el aula y por tanto su capacidad de storytelling debe ser una capacidad óptima, porque los alumnos son los protagonistas de ese escenario y los protagonistas deben llevar de la mano del docente como guía una buena narrativa, una buena historia. Tenemos que hacer que nuestras historias cuenten. Y las historias de los docentes no son otras que el conocimiento educativo que tenemos que transmitir. Ahí, por tanto, tenemos que poner el foco en esa expresión oral, esa expresión corporal, que cómo la vamos a trabajar en el docente para que pueda conectar con el alumnado y además pueda exigirle al alumnado y demandarle también esas capacidades y competencias. Pues a través de, en mi propuesta, el teatro, el trabajo del storytelling y en este caso con un sentido vehicular que sería trabajar desde metodología activa como puede serlo la gamificación, para que los alumnos y las alumnas actúen en su propio proceso educativo, sean protagonistas. Estos escenarios demandan también interactividad. Todas estas competencias de las que estamos hablando son sin duda parte del teatro. El teatro desarrolla habilidades sociales, expresión corporal, autoconocimiento y autoestima, educación emocional, escucha, control de las situaciones y emociones, control de la exposición personal, control de la frustración, actividad y reacción plena e incluso también una buena transmisión de lo social y lo personal, rompiendo sesgos, dando posibilidades a diferentes realidades en contextos imaginados que potencian un discurso reflexivo y transformador de la sociedad. Además, todo esto lo hace a través del juego, que en la actualidad lo podríamos reflejar en las metodologías activas, pues a través del ABJ, el aprendizaje basado en juego, o la gamificación, que aunque son distintas, yo me voy a centrar en la gamificación. Además, el teatro ya lleva consigo un potente componente de storytelling y hablamos de storytelling como el arte de narrar, trabajar la capacidad de comunicar a través de las palabras y así mantener atención y captar a los oyentes. ¿Y qué más que necesitamos en el aula para conectar con el alumnado?
pues ese feedback, esa posibilidad de utilizar una metodología donde el alumnado se sienta motivado, activo e interesado. La gamificación nos proporciona muchos de estos elementos, pero no podemos olvidar qué es gamificar y qué no es gamificar. Y para centrarnos en lo que sí es gamificar, vamos a señalar algunos de sus elementos, como el contenido, pues tiene que haber presencia de aprendizaje significativo, la diversión como método lúdico, pero es un método lúdico llevado a un contexto no lúdico, como puede ser el aula. Retos, pues hay pruebas donde el contenido se desbloquea o se aprende. El flow es el ritmo que llevamos a través de la complejidad progresiva de las pruebas y la asiduidad de las mismas. Atención a la diversidad, también nos lo proporciona este flow, ya que podemos hacer grupos de ayuda y distintos niveles de ayuda dentro de las explicaciones. Y para ello, ese alumnado va a ir obteniendo unas puntuaciones y unas insignias y se hará una comparativa final con un ranking de puntuación para poder evaluar y dar feedback con heteroevaluación, es decir, con diferentes tipos de evaluación. No solo evalúa el docente, sino que además proporcionamos herramientas para que se evalúen entre ellos o se autoevalúen. ¿De acuerdo? Estos serían los principios teóricos base de nuestro concepto. Sigamos. En ese sentido, proponemos la necesidad de que el docente tenga estas habilidades teatrales y de dicción comunicativas para mantener y manejar esa función apelativa de la oratoria en el aula, mantener la influencia que activa en relación con el alumnado y que esté motivado el alumnado, atento y en actitud de escucha. Tanto el tono, el volumen, el cuerpo y la voz, y el cuerpo y el tono de la voz también son, y así como los silencios son elementos que tienen un peso importante en la transmisión de la información y no podemos tampoco eh, olvidarlo y no lo vamos a olvidar tampoco como vamos a transformar las historias y las vamos a transformar en el aula gracias a conseguir que todo el conocimiento sea de curiosidad, que despierte la curiosidad del alumnado, sea interesante y que lleve un flujo de historia narrativa. Y para ello, pues precisamos de algunos requisitos y condiciones previas. En este esquema o en esta tabla quiero reflejar cómo el docente puede formarse en determinadas cuestiones, como puede ser técnica de proyección de voz, para manejar bien la comunicación efectiva, el volumen, también en clases numerosas. Ya sabemos que la logopedia y las técnicas de la proyección de la voz son necesarias para el equipo docente. Así también tenemos en cuenta que esto se puede trabajar a través del teatro y de sus técnicas de voz. También hablamos de técnicas de modulación de la voz. No nos serviría un docente que proyecta muy bien un gran volumen de voz, pero que no lo maneja en modulación, con lo cual la atención y la escucha pueden perderse. Tiene que dar énfasis, transmitir curiosidad, emociones y cambiar un tono para captar esa atención, ¿no? El storytelling nos ayuda a esto gracias a su función de influencia y los tipos de influencia que el storytelling puede ir enfocando en función de sus técnicas. Las técnicas de expresión corporal, por ejemplo, mostrar una actitud presente, activa, un control espacial del aula, ayuda a atraer la atención del alumnado y a transmitir presencia. Y esto lo trabajamos a través del teatro y de sus técnicas corporales. Por otro lado, tenemos también las técnicas de la narrativa de la historia, transmitir el contenido al aula, poniendo narrativa oral en los datos de interés. Historias tras los datos, por ejemplo, hablamos de el argón como elemento químico de la tabla periódica, pero les contamos qué pasó cuando se descubrió el argón, qué hay detrás de ese descubrimiento y quién hay detrás. Y eso conecta, gracias al storytelling y la transmisión de la historia, conecta con un sentido práctico y significativo con el alumnado. Las técnicas de grupo, de escucha física, escucha sonora, escucha de qué transmiten a través de la voz y del cuerpo el alumnado y también escucha emocional y reacción ante la misma, lo trabajamos en el teatro.
La técnica de contar mejor en menos tiempo, la capacidad de síntesis, esto viene del storytelling, y las técnicas de improvisación ante situaciones adversas en el aula, pues manejar situaciones con empatía, escucha e improvisación, viene del teatro de la impro. Además, tenemos en cuenta las técnicas de estudio que nos van a venir muy bien para ayudar al alumnado a su estudio y su conocimiento con reglas mnemotécnicas, canciones, juegos físicos, y esto lo trabajamos en el teatro textual. Bien, teniendo de base que el profesorado puede acceder a todo este contenido, no olvidemos que también tenemos que trabajar el teatro en el aula. Lo podemos hacer bien trabajando con el alumnado técnicas teatrales con apoyo de bibliografía o referencia, o bien trabajar obras teatrales con recursos teatrales dentro de su currículum de manera transversal. ¿Qué mejor forma para hacerlo que a través de la gamificación y de la transversalidad, ¿no? Pues vamos a verlo. Aquí os propongo una gamificación de teatro en el aula sobre una obra de Federico García Lorca y se inicia la actividad con una documentación previa con una lectura dramatizada del texto en clase de lengua y literatura y los alumnos pueden ir otorgando puntos a quien mejor exprese el texto dramatizado y ahí ya empezamos con nuestro ranking. La justificación de por qué he elegido Bodas de Sangre para esta gamificación es porque es una obra que ha sido una de las elegidas durante varios años en Andalucía como lectura optativa en lengua y literatura, en la parte teatral, ¿no? Y se ha propuesto para eso y bachillerato en los últimos años. Y además es una obra muy simbólica y muy importante en el mundo teatral. Aquí está, Bodas de Sangre, Federico García Lorca. Bien, vamos a hablar de gamificación, ¿verdad? Pues contaros que la gamificación también tiene un elemento importante que ya hemos mencionado, que son la obtención de insignias. Las insignias las irán consiguiendo el alumnado a través de obtención de puntos por grupo. Aquí referimos algunos nombres de objetos esenciales o menos particulares o más particulares que aparecen en la obra que pueden ir identificando el grado de menor a mayor de lo que se ha obtenido. Por ejemplo, el primer grupo que ganase un ranking será quien ostente la insignia de perrito de lana y se le dará una recompensa a cada grupo que consiga una insignia. Por ejemplo, la de perrito de lana dice, anímate a hacer un perrito de lana con tu equipo como mascota de tu grupo. Y para ello le installaremos al alumnado en que resuelva las pruebas para conseguir la navaja y tendrán 4 equipos. Tenemos, perdón, aquí no se ve, pero la misión de cada equipo pues se verá en función del equipo que les toque. La misión del equipo del novio es, vuestra misión es zafarse del equipo de la madre, cooperar con la novia y evitar que Leonardo supere vuestra puntuación. El equipo de la novia, su misión es cooperar con todos los demás equipos para conseguir puntos, pero y a la vez conseguir más que ninguno de ellos, pues cuando coopere con el novio con Leonardo, ambos ganarán la misma cantidad de puntos. El equipo de la madre tiene la peculiaridad de que colabora con el novio, pero intenta que la novia y Leonardo caigan en las trampas que hemos puesto y que se alejen de nuestra puntuación. Y el equipo de Leonardo tiene como misión despistar a todos, provocar que todos caigan en los trampantojos y cooperar con la novia para que ambos ganen. ¿De acuerdo? Entonces, a optar por rifar quién le tocará a cada grupo. Qué personaje de la obra le tocará a cada grupo, ¿no? Entonces giramos tantas veces la ruleta como haga falta. Además, le vamos a proponer posteriormente que tenga unos recursos descargables, le vamos a dar un minuto. Y en esta parte del juego, cuando ya lleguemos, empezamos los trampantojos. Los trampantojos van a ser pruebas. Los trampantojos permiten fastidiar a otro grupo y los apaños, las pruebas de apaños, son actividades más productivas y colaborativas. En este trampantojo, pues le hemos indicado que contesten a una pregunta. Una transversalidad con la educación física, pues será un sistema de relevo en una carrera de corta distancia, pero con relevos con preguntas esenciales. Encontramos también unos apaños dirigidos a lo que sería la tecnología y la informática, donde van a trabajar de la aplicación de Suno. Le vamos a pedir que hagan una canción sobre la obra y que se evalúen entre ellos. Y para los alumnos de nivel avanzado, pues les pediremos que hagan una canción, perdón, un cuadro técnico de luces y sonido para la obra. Luego tenemos otros trampantojos tipo de quiz, que serían las preguntas y respuestas, y cada equipo hará un Kahoot.
y otros trampantojos que serían con lengua pues de retentiva y de memoria. Otros con transversalidad, con dibujo artístico, pues lo hemos enfocado hacia lo que sería un Pictionary, ¿no? Adivinar lo que estoy dibujando y le vamos a dar frases concretas de la obra para que las dibujen. El último apaño sería pedirles a través de la transversalidad de dibujo artístico que diseñen carteles. Y al final se mostrará un ranking al grupo clase y se desvelará el elenco que ha ganado, qué equipo ha ganado y cómo lo vamos a hacer. Aquí está marcado dentro de la diapositiva qué competencias hemos trabajado: la lingüística, la social y cívica, y muchas otras entre ellas. Y en ese sentido, como conclusión, pues razón. Encantada de estar aquí.